Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano conocido como el CCC presentan desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género. Su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe. Les damos gracias. Establecemos ahora espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo establezco mentes alertas, cuerpos rejuvenecidos y espíritus receptibles a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, puede tomar su lugar. Y vamos a empezar la palabra aquí. Aleluya. Bueno, quiero hablarles este día acerca de algo que creo que es muy importante. Y esto es algo que tenemos que siempre considerar. ¿Qué pensamientos están dominando nuestra vida? Nuestra mente, obvio, claro, porque pues, si los pensamos eventualmente van a llegar a dominar nuestra vida. Quiero comenzar hablándoles o diciéndoles estos puntos y luego los vamos a ir descifrando. No los puse en la pantalla porque quiero que preste atención y que los apunte para que luego usted en su casa tome verdaderamente el tiempo y medite lo que recibe. Mire lo que les voy a decir. Pensamientos se convierten en palabras. Se los voy a decir y luego los vamos a explicar. Pensamientos se convierten en palabras. Palabras se convierten en acciones. Acciones se convierten en su estilo de vida. Y su estilo de vida se va a convertir en su destino. ¿Okay? Lo que usted va a vivir siempre. Lo voy a volver a repetir. Pensamientos se convierten en palabras. Palabras se convierten en acciones. Acciones se convierten en un estilo de vida. Y el estilo de vida se va a convertir en su destino. Cada palabra que sale de nuestra boca primero fue un pensamiento. ¿Cuántas personas usted conoce o incluso usted ha llegado el momento que piensa algo y decimos, sin querer lo dije? O las personas mismas dicen, ay, sin querer lo dije. Pero realmente si lo dicen es porque lo estaban pensando. Y usted y yo tenemos la autoridad sobre los pensamientos y ahorita lo vamos a ver conforme a la palabra. Pero ve, los pensamientos se van a convertir en palabras. Lo que usted tanto piensa, eventualmente lo va a hablar. Si no toma control sobre ese pensamiento, si es contrario a la palabra de Dios. ¿Cuántas personas, e incluso me ha tocado escuchar cuando dicen personas, es que no sirvo para nada, es que no sé para qué estoy vivo, no sé para qué estoy viva? Eso es algo que ya esas personas han estado pensando o meditando. Por eso sale de su boca. Por eso incluso el pastor es tan enfático cuando enseña acerca de las palabras que hablamos, que estamos confesando. Y la fe está basada en la palabra de Dios. Amén. Entonces, para que un hijo de Dios, una hija de Dios camine por fe, tiene que conocer lo que dice la palabra. Porque tenemos que ver los pasos de la fe. Es la fe oye, la fe cree, la fe confiesa y la fe actúa. Incluso yo recuerdo cuando recién, las primeras veces que empezamos a escuchar, a lo menos yo hablando de mí, cuando empecé a escuchar a Fred Price, él es muy enfático en decir, faith is acting on the word. Fe es actuar en la palabra de Dios. Y fe está basada en la palabra de Dios. Y la fe, dice la Biblia, el justo por su fe va a vivir. Amén. Entonces, pero la fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué oímos? Palabras. Entonces, ¿qué tenemos que confesar? Palabras. Las palabras se van a convertir en acciones, hermanos. ¿Cuántas personas usted ha escuchado? Y si usted lo ha hecho, no lo haga más, pero de repente empiezan, ¿cómo me siento cansado? ¿Cómo estoy cansado? ¿Qué cansado ando? Y así actúan. Y hemos aprendido, fe no es negar las circunstancias.
Pero igual, el pastor nos ha enseñado. No es decir, ay, qué cansado ando. Mire qué diferencia. Necesito descansar. No está negando que está cansado, pero tampoco está diciendo, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado. Porque el estar confesando lo que siente lo hace más consciente de lo que está sintiendo. Y los hijos de Dios tenemos que caminar por fe, no por sentimientos. Amén. ¡Qué tremendo! Pensamientos se van a convertir en palabras si lo está piense y piense y piense y piense. Mamás, a veces, y nadie va a negar que el ser ama de casa es trabajo. Pero muchas veces las mamás, cuando están nada más en la casa, y me voy a enfocar ahorita en las mamás porque es el Día de las Madres. Pero eso va para todos. A veces está en su trabajo, a veces está haciendo los quehaceres de la casa, haciendo lo que está haciendo y está pensando en cosas que cuando se da cuenta y realiza, dicen, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. A veces están pensando tanto que van manejando y ya saben su ruta de manejo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, lo que sea. Y ni cuenta se dieron cuando pasaron tal semáforo, tal señal de tránsito, y cuando despiertan, no están conscientes, ¿a qué horas pasé por ese semáforo? Ni cuenta me di si estaba rojo, verde, en verde o en amarillo. ¿Verdad que sí pasa? Porque los pensamientos pueden llegar a dominarnos. Ni cuenta nos dimos de repente. ¿A qué horas pasé por ahí? ¿A qué horas hice esto? ¿A qué horas hice lo otro? Y ya lo hizo. Pero estaba en otro lugar. Su mente estaba en otro lugar. Las palabras son importantes. Son muy importantes. Pensamientos van a llegar a palabras, porque si usted está pensando, no sirvo para nada, eventualmente lo va a hablar. Y si lo sigue hablando, va a actuar de esta manera. Y no le va a dar sentido a la vida. Cuando el Señor tiene un propósito para usted. Para todos y cada uno de nosotros hay un propósito. Muchos hijos de Dios no lo viven porque no toman el tiempo para dedicar su vida al Señor. ¿Amén? Una vez escuché algo. Los cementerios están llenos de llamados de Dios que nunca fueron hechos, nunca se llevaron a cabo. Es verdad, ¿cuántos, incluso hijos de Dios? No nada más estoy hablando del mundo, porque incluso para el mundo, para la gente del mundo hay un propósito, pero ellos primero tienen que recibir al Señor para que entonces su propósito en la vida sea revelado. Amén. Pensamientos llevan a palabras. Usted va a empezar a hablar lo que está pensando, lo que está pensando, lo que está pensando. Esas palabras eventualmente se van a convertir en acciones. Póngase a pensar. Entre más usted habla que cansado está, más lo va a sentir. ¿Cuántas personas conocemos igual que le tienen fobia a ciertas cosas, miedo a ciertas cosas? Y toda su vida ese temor les controla. Pero si usted les escucha hablar, hablan ese temor. ¡Ay, qué miedo me dan las víboras! ¡Ay, qué miedo me da volar! ¡Ay, qué miedo me da esto! ¡Ay, no, qué pavor! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¿Verdad? Y eso es lo que controla su vida. Cuando usted y yo tenemos autoridad en la palabra. Estamos dando una introducción. Ahorita vamos a ir viendo todo eso. Las acciones se van a convertir en su estilo de vida. Hay personas que tienen miedo y por favor, no voy a pensar que me estoy burlando de nadie, eso no es mi propósito, jamás haría eso. Pero hay adultos que incluso tienen miedo de la oscuridad. No pueden salir de su casa una vez que se oscurece, porque ellos sienten que hay algo que los está acechando, o sienten que hay algo que les va a hacer daño. Pero todo está aquí. Es un pensamiento que ellos en un tiempo en su vida permitieron que les controlara. Y eventualmente llegó a ser su estilo de vida. Y pueden vivir toda una vida así. No es la voluntad de Dios, pero si usted no toma autoridad, tal vez nunca salga de ello. Porque el Señor no va a venir a obligarnos a hacer algo que no queremos hacer nosotros. Y la palabra nos enseña que usted y yo tenemos que tener control sobre las palabras que salen de nuestra boca. ¿Amén?
No queremos que el estilo de vida de nosotros sea, porque ve, lo que usted hable ahorita y lo sigue hablando, mañana lo va a cosechar. Cuando digo mañana me refiero a un futuro cercano y lejano también si su estilo de vida no está basado en la palabra de Dios. Si hay un problema, si hay una situación en su vida, la mente va a estarle recordando eso. Y el diablo se va a encargar de eso, de hacerle recordar siempre el problema, siempre la situación, siempre la circunstancia, siempre el problema, siempre la circunstancia. Y puede venir condenación y puede venir más atadura porque empezamos a albergar más y más y más ese pensamiento contrario a la palabra de Dios. Y tal vez fue por algo por alguna mala semilla que usted dio pudimos haber sembrado. Pero Dios no quiere que nos quedemos en eso. Para eso tenemos la gracia del Señor Jesucristo, donde hay el poder del perdón, el poder del arrepentimiento y el poder del perdón. Y cuando usted dice, me arrepiento en el nombre de Jesús de esta situación, me arrepiento de esa acción que tuve, me arrepiento de esa palabra que dije, entonces recibo mi perdón por fe en el nombre de Jesús y rehúso estar recibiendo pensamientos del diablo. Y usted camina por fe y empieza a hablar la palabra de Dios. Mire lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios 23, versículo 7. ¿Todos tuvieron la oportunidad de apuntar los pasos que dije ahorita? Pensamientos se convierten en palabras, palabras se convierten en acciones, acciones se convierten en un estilo de vida y el estilo de vida se convierte en su destino. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hay una versión que extraje, igual solamente es una porción pequeña, pero dice, cuál es su pensamiento en su corazón, entonces tal es su comportamiento. ¡Qué tremendo! Lo que usted piensa eventualmente se va a convertir en su comportamiento y eso es lo que nos define de verdad. Así que podemos decidir qué pensar usted y yo. Nuestra vida es formada por pensamientos, porque esos pensamientos nos van a llevar a una palabra y esas palabras nos van a llevar a una acción. O sea, actuar en lo que estamos creyendo. Y a veces pensamos, ay, qué exagerado el pastor cuando dice las cosas, ay, qué exagerado el pastor cuando... Pero es que la verdad, la gente habla sin darse cuenta muchas veces, pero tampoco se dan cuenta que sus palabras están formando su destino de perdida, ¿verdad? Y todos crecimos, o sea, la mayoría de nosotros tal vez crecimos, ya nuestros hijos que nos están escuchando hablar correctamente conforme a la palabra en el nombre de Jesús, ya van a ver la diferencia, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes crecieron tal vez diciendo de perdida? O conocen personas que crecieron así, de perdida. Pero luego cuando con la palabra se nos enseña, de ganancia, es una ganancia. Ya algo pequeño es una ganancia, es mejor que nada, ¿cierto? Qué exagerado el pastor. Pero yo le doy gracias a Dios porque por una persona como el pastor, así de exagerado como a veces es catalogado, vidas están siendo transformadas. Amén. El Señor está usando a una persona con ese carácter terco que tiene. Ayer cuando lo felicité le dije, le doy gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por tu empadocez, por tu terquedad, porque es que es la verdad. Y yo le he dicho a él, es que el Señor necesitaba una persona, un hombre como tú, que viniera y enseñara la palabra tal cual es. Y anoche él me estaba diciendo unas cosas que yo lo estaba escuchando, me quedé meditando después de que me dijo, dice, tal vez si yo cambiara de mensaje o enseñara de otra manera, alcanzara más gente. Y yo lo estaba escuchando solamente, dije, no, tal vez, dijo tal vez, pero yo lo sé en mi corazón que al Señor le plació traer un hombre así como él. ¿A que sí? Amén, porque nuestras vidas han sido transformadas por esa tenacidad, ese terquedad. No, gracias a Dios por ello, gracias a Dios por ello. Y hay veces cuando se nos corrige, hermanos, a la carne no le gusta la corrección, a la carne no le gusta la corrección, pero es la carne la que necesita recibir corrección y en el Espíritu somos perfectos.
Pero nuestra alma tiene que ser renovada con la palabra y para poder hacer cambios tenemos que recibir corrección. Y no nos gusta que nos corrijan. A la carne no le gusta que le corrijan. Pero cuando recibimos corrección y hacemos cambios, entonces vamos a ver manifestaciones del amor de Dios en nuestras vidas. No que no nos ame el Señor, pero entre más caminamos por fe, más bendiciones vamos a ver manifestadas en nuestras vidas. Entonces, en ocasiones cuando Él incluso en casa nos corrige, a mí como su esposa, a nuestros hijos como sus hijos, Él como cabeza del hogar que es, a veces no nos gusta, pero he tenido que aprender a recibir corrección para que entonces haya un cambio. ¿Amén? Porque también como recibamos la palabra, es como la vamos a poner por obra. Si la recibimos a regañadientes, entonces vamos a hacer un cambio solamente porque se nos está diciendo que tenemos que cambiar. Pero cuando hay una convicción en nosotros, ese cambio va a ser genuino y va a ser duradero mientras nosotros querramos que sea duradero. Amén. Entonces le digo todo esto porque cuando reciba corrección con la palabra a través de su pastor, recíbalo porque es el amor de Dios hablando a través de nuestro pastor. Es el amor de Dios diciéndonos, haz caso, te estoy hablando porque te amo. Para eso te puse este hombre, para que te enseñara, porque muchas veces ustedes como mis hijos en casa no abren la Biblia y no ven lo que dice mi palabra y les amo tanto que tengo que abrirles los ojos de una u otra manera. Amén. Entienden, los pensamientos van a controlar tu vida, es el Señor diciéndonos. Habla por fe, actúa por fe. Ay, otra vez el pastor hablando de fe, otra vez el pastor hablando de fe. Si hablando, hermanos, de fe, los hijos de Dios, y no estoy hablando de nadie en particular, estoy hablando en general como cuerpo de Cristo. Si hablando de fe hay tantas fallas en los hijos de Dios, ¿qué serán los que no reciben una enseñanza conforme a la palabra de Dios, con un balance entre la fe y la gracia del Señor Jesucristo? ¿Cómo estarán otras personas? Usted tiene la oportunidad de, ya sea a través de la internet, a través de una pantalla, de un teléfono, de una televisión, o ya sea aquí físicamente, tiene la oportunidad de recibir la palabra, recíbala al 100% y póngala por obra. Porque a fin de cuentas, es usted el que va a recibir de parte de lo que usted, o va a recibir de lo que usted reciba. ¿Me entendió? Como digo, usted va a recibir lo que usted reciba. Si poco o mucho, pero no depende de Dios, porque la palabra se nos da. Amén. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué pensarán todos los hijos de Dios? ¿Qué dominan sus vidas? Si recibiendo corrección, si teniendo una persona que nos está diciendo cómo hacer las cosas, a veces fallamos. ¿Qué serán las otras personas que nomás viven conforme ellos piensan que está correcto? ¡Wow! Y se nos habla la palabra. ¿Amén? Y decía el pastor anoche de ciertas cosas que me comentaba, decía, hay personas que van a la iglesia solamente por cumplir, pues es domingo, es día de ir a la iglesia. Pero no necesariamente tiene que ser así nada más, es que es domingo, hay que ir a la iglesia. Él decía, el jueves creo que comentabas, ¿no? Cuando decías, espero que no esté aquí porque usted decidió venir. ¿Cierto? Algo así comenzabas. O sea, no es en nuestras propias fuerzas. Es yo decido venir porque yo me someto a la palabra de Dios que dice, no dejando de congregarme. ¿Muy bien? Amén. Yo decido someterme a la palabra. He escuchado personas cuando dicen, pues yo me voy a acercar al Señor cuando yo quiera. Ahí le van a hallar. Cuando usted decida, vean, yo creo que tal vez nunca llegue eso, si es en sus propias fuerzas. Cuando yo quiera, yo voy a cambiar. ¿Ha escuchado personas decir así? Cuando yo quiera, yo bajo de peso y punto. Nadie me va a venir a mí a decir lo que tengo que hacer. Estoy usando un ejemplo solamente. Mi punto es que muchas veces, cuando las personas ponen la mirada en ellos mismos, no muchas veces, siempre vamos a fracasar. Porque el Señor nos dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Sin embargo, Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fortaleza
va a venir por el sometimiento que usted y yo tengamos a la palabra de Dios. Bueno, volvamos a lo mismo que estábamos viendo ahorita. Proverbios capítulo 23, versículo 7 otra vez. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es su comportamiento. Como le decía, es una versión que encontré en inglés y solamente quise extraer esa porción en particular. Tal es él en comportamiento. Lo que usted es verdaderamente en su corazón, ese comportamiento va a tener usted. ¿Ven? Ahora miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Acuérdese, usted y yo tenemos la autoridad de controlar pensamientos, porque esos pensamientos se van a convertir en una palabra. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, que es la palabra, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra. Entonces, si viene un pensamiento a usted contrario a la palabra, usted tiene la autoridad de someterlo a la palabra. Es decir, no acepto este pensamiento, no acepto este mal pensamiento. Y algo que hemos aprendido también el pastor, tremendo es, pensamientos no se atacan con pensamientos. Pensamientos no se contraatacan con pensamientos. Pensamientos se contraatacan con la palabra. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que está meditando, está pensando en la palabra y de repente está pensando en todo lo puedo en Cristo que me fortalece y de repente nomás, amén, sale de su boca un amén, un gracias Padre, un gloria a Dios? ¿Les ha tocado? Porque estaba pensando la palabra, estaba meditando la palabra, salió un amén. Porque los pensamientos se van a convertir en palabras. De la misma manera puede haber personas que están pensando, no sirvo para nada, no sirvo para nada. Y de repente, ya sé que no sirvo para nada. Usted mismo se está hablando eso, porque es lo que ha estado pensando. Pero mire lo que dice 2 Corintios, derribando argumentos, derribando. ¿Quién los derriba? Usted. A través y con la palabra. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, usted va a poner un balance. Bueno, ¿este pensamiento viene de Dios o no viene de Dios? No viene de Dios, te sometes a la palabra, te echo fuera en el nombre de Jesús. Eso es fe. ¿Amén? Porque pensamientos pueden llegar a controlar su vida. ¿Tienes la imagen lista? ¿Sí? Una imagen que les pedí que pusieran. Y se ve simple, espero la tengan disponible. ¿Sí? Ahí está. Como que hay algo medio raro en esta imagen, ¿cierto? O sea, este caballo, ¿es caballo, mi amor? ¿Es mula? ¿Qué es? Parece mula. Por eso le pregunté, porque capaz que luego me diga, caballo, eso. Esa mula. No voy a decir lo que dijo el pastor. No, pero vea esa imagen. O sea, parece simple, así como que, ¿qué simple? O sea, ¿a quién se le ocurre amarrar a una mula o un caballo a una silla de plástico? No, pero o sea, tiene un punto eso en particular tiene un punto. Quitando eso de que a quién se le ocurrió amarrarlo, el pastor nunca hubiese hecho eso. Sin embargo, eso es una analogía. Mire, ese caballo está atado con una cuerda a una silla de plástico, que esa silla no pesa ni la más mínima parte de lo que ese animal en sí pesa, ni se compara en lo más mínimo a la fuerza que tiene ese animal, ¿cierto? Sin embargo, hermanos, no me quiten la imagen, por favor. Sin embargo, ese animal, al ver la cuerda, su mente está entrenada a que esa cuerda es igual a atadura. Su mente está entrenada a que esa cuerda es igual a limitaciones. Ahora, yo sé que hay animales que no paran y que van a estarse moviendo a cada rato y tal vez si el animal se diera la vuelta, caminara 2 o 3 pasos hacia atrás, la silla se mueve y se la lleva colgando, él se va caminando.
es cierto, pero el punto de esto es que eso está controlando a un animal que tiene una fuerza que no se compara ni siquiera a la de un humano. Sin embargo, un humano lo puede controlar. Dios mío, yo le digo al pastor, por ejemplo, se sube al pecoso y le digo, nada más tú montas ese animal, porque es igual que él. No para, no se queda quieto, tiene que estarle jalando, y nomás le jala un poquito la cuerda y el caballo no sabe ni qué hacer, Dios mío. Y no sabe qué hacer en el sentido que él quiere hacer valer su fuerza. Así es el que les cuento. No le jalen un poquito la cuerda porque va a reparar, dice. Rienda. Rienda. Les digo, ok, pero esa silla no se compara. Pero les digo una cosa, muchos hijos de Dios así están. Algo que ya fue sembrado en su mente les está controlando su vida y no se han dado cuenta que ese temor, que ese pensamiento, que esa circunstancia no se compara al poder y la autoridad que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Sin embargo, les controla. Amén. Pero usted y yo tenemos una autoridad, Dios mío, dice la palabra, que es mayor el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Ese poder es más fuerte incluso que esa rienda. ¿Rienda? Amén. No se compara, pero ese animal está entrenado que esa rienda lo controla, lo domina. Sus ojos ven eso. Él no está viendo la silla, no está viendo a lo que está atado, está viendo lo que para él representa estar atado, que es esa rienda. ¿Qué temor le está deteniendo a usted? ¿Qué pensamiento está evitando que usted lleve a cabo el plan y el propósito de Dios en su vida? ¿Qué pensamiento está controlando su vida que usted no ha decidido tomar autoridad para derribarlo con la palabra de Dios? Puede quitar ya la imagen, gracias. ¿Qué está controlando su vida? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase que dicen, recordar es volver a vivir? ¿Verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes cuando huelen ciertos olores les recuerdan eventos de cuando estaban pequeños o eventos de X? Por ejemplo, olemos el pan recién cocido y decimos, ¡ay, qué rico! Me acuerdo cuando estaba chiquita y mi abuelita se ponía a hornear. El pastor me cuenta un montón de anécdotas y cuando éramos novios le decía Nacho Aventuras. Ahora voy a decir Pastor Aventuras. No, pero sí, hago todos estos ejemplos porque me estaba acordando, pues al meditar todo eso me estaba acordando. Y es verdad, ciertos olores nos recuerdan ciertas cosas porque hay algo grabado en nuestro cerebro que nos trae esas memorias. De la misma manera decimos, hoy no quiero ni acordarme de tal cosa porque la verdad que no me gustó nada lo que pasé. ¿Verdad? No quiero ni... O le decimos incluso a los niños, no hagas eso, verás cómo me ha caído de mal desde siempre, desde que estaba chiquito, cuando hacían esto, cuando hacían lo otro. ¿Han puesto ejemplos así? Porque son cosas que ya sea nos van a traer buenos recuerdos o malos recuerdos. Pero si un mal recuerdo le está dominando su vida, o sea, está bien si usted dice, no, yo me acuerdo de eso, pero para no vivirlo, como dice el pastor, a veces aprendemos de lo malo para no vivirlo. ¿Amén? Bueno, usted sabe que malos pensamientos, ya sea que le traigan malos recuerdos o le van a traer ataduras, échelos fuera entonces. Usted y yo tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo y podemos controlar esos pensamientos. No seamos como este animal que está atado y solamente con ver esa rienda, él se queda estático, no se mueve. Igual usted, ay no, yo no quiero nada con eso, porque ya sé, todo me va a salir mal. Ya me acuerdo cuando quise hacer este negocio y no me funcionó. Ya me acuerdo cuando quise hacer esto y no me funcionó. Bueno, ¿será que lo estaba haciendo en sus propias fuerzas? ¿Será que no tomó en consideración que usted es hijo de Dios para recibir dirección de parte del Señor?
¿Será que lo que ha hecho se ha hecho en sus propias fuerzas? Lo que le quiero decir es no permita que pensamientos del pasado, malos pensamientos, malas vivencias vengan a querer controlar su vida todavía. Todavía, incluso lo que pasó ayer no tiene por qué controlar su vida. Si usted cometió o hizo una mala decisión ayer, no tiene que seguir controlando su vida, pero sí sométase a la palabra para no seguir el mismo patrón de conducta. ¿Amén? Hay veces, el pastor me ha dicho, a veces no importa que se hable, no importa que se diga, no importa cuántas veces se hable lo mismo, no hay cambios. Tal vez muchas veces le hemos dicho a nuestros hijos cómo hacer ciertas cosas. A ti te toca sacar la basura. No saques la basura cuando está rebosando. ¿Por qué te tienes que esperar hasta exagerados somos? Tienes que esperar hasta que la basura llegue casi al techo para entonces sacar la bolsa. Y si no te digo que lo hagas, no lo haces. Mamás, papás, ¿les ha tocado decir algo así? ¿Parecido? Y es cierto, dice el pastor, a veces no importa cuántas veces les digamos, no hay cambios. Es lo mismo, es lo mismo. Y uno se queda meditando y dice, es cierto, ¿por qué seguimos enfrascados en lo mismo? ¿Por qué, Señor? Qué bueno es ir al Señor, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? Y qué bueno que digamos, ¿por qué, Señor? Porque el Señor nos va a decir, porque tú quieres. Ah, bueno, porque tú decides, porque tú así lo quieres, porque no se ha hecho una convicción en ti hacer un cambio de verdad. Y así como ver la basura que está llena y no tomar acción para sacarla y llevarla a su lugar correcto, y eso controla nuestras vidas porque se vuelve un estilo de vida. De la misma manera, aunque parezca lo más simple, ay, qué exagerado el pastor, nomás porque está el bote de basura lleno. Si no es el punto el bote de basura, es el estilo de vida con el cual estamos creciendo o caminando, que luego preguntamos, ¿por qué no vendrá la casa nueva que quiero? ¿Por qué no vendrá el carro nuevo que quiero? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Cuando en lo más mínimo no somos fieles. Cuando un pensamiento nos sigue dominando. Cuando tal vez no saco la basura por pereza porque estoy esperando que el otro lo haga. Que mi hermano o que mi hermana lo haga, que mi esposo lo haga, que mi esposa lo haga, cuando yo puedo tomar acción sobre ello. Ahora, también pudiera decir, bueno, entonces que el pastor o la esposa del pastor saquen la basura cada ratito, entonces ¿cómo van a crecer los hijos? No, porque esto va para todos, así como ustedes lo escuchan, lo están escuchando sus hijos. Y se supone que para cada uno de nosotros tiene que venir una convicción. ¿Amén? ¿Por qué siguen los mismos problemas en casa, en los matrimonios? Porque hay algo aquí que no nos está dejando, que nosotros hemos permitido que nos controle y nos domine. Cuando tenemos la palabra, cuando seguimos atados en lo mismo y en lo mismo, es eso, es una atadura y estamos como este animal que vimos ahorita, como este caballo o mula o lo que haya sido. Vemos como que viene otra discusión y nos enconchamos mejor y ya no hablamos. Y nos quedamos callados. O ya va a empezar con sus cosas, ya mejor no voy a decir nada porque ya sé que vienen problemas. No, ya no voy a decir, ya va a empezar otra vez. Y se empieza a hacer como una coraza de fortaleza que no deja que la palabra penetre en su corazón. ¿Están recibiendo? Amén. Confío que están recibiendo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y lo que quiero decirles con eso es que tome autoridad sobre esa circunstancia. Y si hay algo que tenemos que cambiar, nomás cambiemos. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad, en lo bueno, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre.
La palabra. La palabra. Ya no dejemos, ya no permitamos que pensamientos dominen nuestra alma, porque eso eventualmente se va a convertir en un estilo de vida, va a llegar el momento. Yo recuerdo hace muchos años, no sé, yo creo que yo tendría algunos 13 o 14 años, más o menos. Iba yo en el carro con mi mamá e iba una prima mía con nosotros. Entonces íbamos de regreso a casa y mi mamá cruzó una intersección en semáforo verde y así se dio cuenta que estaba en verde. Pero en esa intersección, en la pura esquina, está una gasolinera, un Circle K. Entonces ella iba, ¿cómo puedo decir?, hacia el este. Entonces un carro venía hacia el oeste, entonces ese carro, mi mamá cruzó el semáforo y la gasolinera está en la pura esquina, entonces ella al cruzar el semáforo, el carro que venía hacia el oeste dio vuelta hacia su izquierda para entrar hacia la gasolinera, pero no calculó el espacio, creo yo, entre el tiempo que tenía en que mi mamá llegara hacia la entrada de la gasolinera. Y entonces mi mamá tuvo que frenar para no pegarle a ese carro, no pegarle de lado, pero resulta que el carro que venía detrás de nosotros venía más recio, o sea, una velocidad más alta, y no alcanzó a frenar y nos pegó a nosotros por detrás. Espero que se esté entendiendo la ilustración que estoy haciendo. Bueno, al pegarnos a nosotros por detrás, pues mi prima, mi mamá y yo nos fuimos hacia el frente. Gracias a Dios no sufrimos lesiones ni daños fuertes, fue más el impacto del miedo, como dicen, el shock. Entonces llegó la policía, checaron que todo estuviera bien y mi prima estaba como en shock, estaba llorando, mi mamá igual y yo pues no sabía qué hacer, mi mamá, mi prima, pienso que yo era la que estaba un poquito más centrada, se puede decir. Y aún así estaba asustada, no tenía al Señor. Y aún así muchos hijos de Dios entran en pánico y no saben qué hacer cuando vienen circunstancias difíciles, pero bueno, mi punto es este. Bueno, así quedó. Yo venía como copiloto, era un pick-up de una cabina, así corrida, mi mamá manejando, mi prima en medio y yo venía como copiloto. Entonces, después de todo eso, ya gracias a Dios nos fuimos a casa y pues empezó a pasar el tiempo y demás, pero cada vez que yo iba en el carro con quien fuera, mi papá, con mi mamá, y que ellos frenaban, mi reacción inmediatamente era voltear a ver el espejo de al lado. Como si viendo el espejo iba a detener que el carro, si viniera atrás, nos iba a pegar. Pero mi punto de decirles esto es que había un pensamiento de temor que quedó en mí. Entonces, ese espíritu de temor me estuvo atacando por mucho tiempo. Y no es como que no me quiero subir a un carro, no, pero siempre esa era mi reacción. Con el tiempo me di cuenta que había algo ahí, porque incluso ya de casada nos subíamos al carro, el pastor iba manejando y frenaba él, mi reacción inmediatamente era voltear a ver el espejo de al lado, del copiloto. Literalmente como si al voltear a ver el espejo yo iba a detener que los carros de atrás no nos pegaran. El punto es que así como yo volteaba a ver, porque había ese temor en mí, hay muchos hijos de Dios que siguen permitiendo que eventos del pasado controlen sus vidas. Yo tomé autoridad, gracias a Dios, y soy libre de ello. Eso no quiere decir que no vamos a andar con precaución cuando estamos manejando y no más cruzar, porque al cabo que el Señor me protege. No, porque hay leyes de tránsito que usted y yo tenemos que seguir y a las cuales nos tenemos que someter, creyendo siempre que es el Señor el que nos protege. Amén. Pero no deje que cosas así dominen su vida. No permita eso. El Señor nos ha dado a nosotros autoridad en Jesucristo. Tanto nos ama el Padre que nos ha dado autoridad para que estas cosas no nos gobiernen. Tan así que nos ha dado a usted y a mí la autoridad de decidir qué pensar. Y es la palabra la que tiene que dominar nuestra alma. Otra vez ahí en Filipenses. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en eso piense, en lo que
dice la palabra. Personas pasan alguna experiencia y dejan que esa mala experiencia les domine toda la vida, que no tengan confianza en otra persona por lo que esta otra les hizo, que no confíen en otras personas porque otra persona les ha traicionado. No ponga su mirada en las personas, ponga su mirada en el Señor y deje que el Señor entonces, a través de la confianza que usted deposita en Él y que usted deja que Él sea su confianza, Él restaure relaciones en su vida, que Él restaure todo eso en usted. No lo quiera hacer usted mismo, usted misma, porque no lo va a lograr, porque entonces su mirada siempre va a estar en personas y lo que va a hacer debido a las malas experiencias es que siempre va a estar sacando o enfocándose en los defectos de esa persona o de las personas, en vez de ver las virtudes y cómo esas personas pueden ser de bendición para usted. ¿Amén? Gloria a Dios. Qué buena es la palabra, ¿verdad? Los pensamientos malos no son más fuertes que la palabra de Dios y la autoridad de Dios en usted. No lo son, no permita entonces que dominen su vida. Deje que la palabra empiece a renovar su alma, su mente. Pero para ello tenemos que someternos a la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de esta circunstancia? ¿Qué dice la palabra acerca de este pensamiento? Salmos capítulo 103. Bueno, vamos a ver primero Salmos 119. Versículo 97. Salmos 119, versículo 97. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley, la palabra. Todo el día es de ella, o sea, de la palabra, mi meditación. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es de ella mi meditación. Eso que dice ahí todo el día está hablando de un estilo de vida. Amén. Es un estilo de vida todo el día. Todo el día es de ella mi meditación. Ahora esa palabra meditación o meditar quiere decir murmurar o hablar en voz baja. Incluso quiere decir pensar. Eso es lo que la palabra murmurar quiere decir. O meditar o meditación. También quiere decir rumiar. Esa palabra yo la aprendí con el pastor porque cuando me hablaba de los animales y que las cabras y las vacas y eso que son rumiantes, así se dice mi amor. Ya la agarré. Rumiantes, en inglés es ruminate. Ruminate, be nice. Rumiar quiere decir estudiar, pensar, mire esto, pensar una palabra o algo con detenimiento. Decir palabras en voz baja. Rumiar. A veces yo he visto así los animales, cuando llego ahí con el pastor a la granja y quedó los animales y dice, mira, esos animales acaban de comer y están rumiando. Y me dice, mira, velos. Y están masticando y luego tragan. Y luego al ratito se les ve una bola que sube así por la garganta y luego empiezan a masticar otra vez. Y luego se lo vuelven a tragar y luego otra vez. Se ve medio raro el asunto, pero eso quiere decir rumiar. O sea, lo mismo, el bolo alimenticio. Oh, ¿ven? Sí, presto atención. El bolo alimenticio. Bueno, la palabra, por ponerlo de una manera, es nuestro bolo alimenticio, el cual tenemos que constantemente estar rumiando, meditando, hablando, confesando, dándole vuelta una y otra y otra y otra vez, hasta sacarle todo el provecho que tiene para nosotros. Amén. Mire, rumiar es estudiar, pensar una palabra o algo con detenimiento. De verdad, hermanos, ¿cuántos de ustedes, si no me conteste, solamente para usted, de verdad, toman un versículo de la palabra, 2 versículos, una vez al día y lo están meditando
y meditando, y lo están hablando y lo confiesan y lo hacen suyo y lo vuelven a hablar y luego oran en el Espíritu y vuelven a hablar la palabra y vuelven a hablar, hacen confesiones de fe, de verdad, lo hacen un estilo de vida, conforme lo que dice ahí. Todo el día es de ella, o sea, de la palabra, mi meditación. Pues, ¿y cuándo voy a trabajar? ¿Y cuándo voy a hacer esto? Lo que este versículo está diciendo es que es un estilo de vida, porque así como pudiera una persona pasar un día sin meditar la palabra, puede pasar toda una vida sin hacerlo. Y solamente van a existir, no van a vivir una vida plena conforme a la palabra. Pero cuando hacemos de verdad la palabra nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar incluso cambia, se vuelve diferente. Ahora está sometida a la palabra de Dios y empezamos a ver y a conocer a Dios como verdaderamente Él es. Y Dios es amor. Y no nos vamos a atrever a preguntar, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento sola? Ni siquiera va a venir ese pensamiento a nosotros, porque sabemos que el Señor, cuando Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, es verdad. Cuando Él nos dijo eso, Él lo cumple. Pero Él es la palabra. Y la palabra tiene que ser nuestra meditación. Dice el pastor, esa palabra meditar es la misma que está en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, un estilo de vida, meditarás en él, rumiarás de él, pensarás en la palabra, hablará la palabra, murmurará la palabra, pensará la palabra. ¿Amén? Gloria a Dios. Ok. ¿Dónde estábamos? Todo el día es de ella mi meditación. Todo el día es de la palabra mi meditación. Y la palabra de Dios nunca cambia. Es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Lo que va a ser renovado es nuestra alma. En otras palabras, nuestra manera de pensar va a cambiar. Se va a alinear con lo que dice la palabra. Ya no vamos a pensar, no sirvo para nada. Ya no vamos a pensar, yo no sé para qué estoy vivo. Hay personas que se levantan todos los días y no saben. Dicen, no tengo ni razón para levantarme. Dios mío, el pastor dice, todos los días que me levanto digo, buenos días, Padre. Aquí esa es una buena razón. Saber que nuestro Padre está con nosotros y que no duerme el que cuida de nosotros. Que aún en nuestros sueños nos está cuidando. Amén. Qué hermoso es abrir los ojos en las mañanas y darle los buenos días a nuestro Padre que está con nosotros. Pero a veces, como pues los hijos de Dios saben que Dios está con ellos, pues ya me levanté, ya sé que está conmigo ya. O sea, lo tomamos a la ligera. We take him for granted. ¿Cómo digo eso? Lo tomamos así, a la ligera. Al cabo que Dios está conmigo. Ya me voy a subir al carro, al cabo que Dios está conmigo y me cuida. O sea, porque Dios está con usted, ya no va a confesar. Ahorita vimos, Josué 1:8. No se apartará de tu boca. El pastor va a decir algo, quiere explicar algo. Ahorita que mencionaste ahí en Proverbios 23, que fue el versículo 7, ¿verdad? Ese proverbio está muy tremendo. Y igual, como está sacado de la Biblia, hay las traducciones de hebreo, griego, etcétera. Y muchas veces las comas. Verás dónde está Proverbios, me lo voy a explicar aquí. 23 en el verso 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, si te fijas, porque cuál es su pensamiento, ahí debería haber una coma, porque cuál es su pensamiento, coma, en su corazón, coma, tal es él. En otras palabras, lo que tú piensas, lo que dijiste al principio, eventualmente lo vas a creer. Amén. Y ya entra la ley de la fe. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Entonces el peligro que nos advierte ese versículo ahí dice editado, dice mira, ahí está editado ya. Dice, porque cuál es su pensamiento, coma,
en su corazón, tal es él. Porque tú eres lo que eventualmente tú crees que eres. Puedes, en el aspecto legal, ser un hijo de Dios, de verdad ser un hijo de Dios, pero no vivir como un hijo de Dios. Así es. Lo que acabas de decir tú ahorita, por ejemplo, tengo una serie acerca de el peligro de la falsa gracia. Por ejemplo, la falsa gracia dice, Dios te ama igual, no tienes que confesar la palabra. Pero el problema está que la confesión de la palabra, lo que se les olvida a esta gente que habla así, es que la confesión es un medio de desatar el poder y la unción de Dios. Amén. Y la autoridad nos las dio a nosotros aquí. Dios no va a desatar autoridad a menos que tú no la desates primero aquí. Es hasta que tú desatas la autoridad, es lo que entonces lo que Jesús ya pagó se va a hacer una realidad en tu vida. ¿Sí? No porque, el mismo ejemplo, ay, Dios me ama igual, de todas maneras Dios me ama. Pero no lo estás persiguiendo de una buena actitud. Entonces la alabanza, adoración y una buena actitud de fe va a desatar la unción y el poder de Dios. Y tú dices, Padre, gracias, buenos días por este día, gloria a Dios, gracias porque me amas, gracias porque estás conmigo. A decir, bueno, de todas maneras me amas. Son dos cosas diferentes. Así es. No cambia el hecho que Dios nos ama, pero sí va a cambiar nuestras circunstancias e incluso va a determinar nuestro estilo de vida y lo que nosotros creemos y pensamos. Por eso hay tanta gente que pueden vivir atados. Yo he conocido gente aquí en esta iglesia a través de los años, martes, jueves y domingo, martes, jueves y domingo, martes, jueves y domingo. Hablas con ellos, están atados. Sí. Dice, entonces, ¿qué fue con la palabra? Lo que pasa es que no la mezclaron con fe. Y no va a cambiar. Y pueden estar aquí meses y meses y meses y después decir, como me dijo esta persona hace poco, vine por el motivo equivocado, exactamente. Aún así vamos a suponer que esa persona vino por el motivo equivocado hace meses. Estuvo aquí martes, jueves y domingo. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Nunca decidió cambiar. Dios no va a hacer nada ahí a menos que esa persona haga. Entonces la autoridad está en nosotros. Él nos delegó autoridad a nosotros. Así es. Y si nosotros no lo hacemos y no lo desatamos y no lo hablamos, no va a pasar nada. Entonces es bueno, no bueno digo en ese sentido para él, pero para cualquier persona es mejor que se devuelvan a su religión de donde salieron y sigan atados. Van a ser desatados hasta que ellos quieran ser desatados. No sé si me estoy dando a entender. Mientras no va a pasar nada. Y van a buscar pretextos, van a culpar a gente, van a culpar circunstancias, van a culpar a esto, van a culpar aquí, van a culpar allá, van a culpar esto. Que no niego que pueda haber problemas en la vida, circunstancias, problemas con personas, etcétera. Pero el enfoque está en la gente. Y no te das cuenta que el problema eres tú. Así es. O sea, realmente el problema eres tú. Porque no podemos cambiar el mundo ni las circunstancias del mundo. Pero sí te puedes cambiar a ti con la palabra de Dios. Amén. No tú mismo, pero con la palabra de Dios. Y dejar que Dios te cambie con la palabra de Dios. Amén. O sea, en otras palabras, la batalla está en la mente. El problema no son los demás, es tu mente. Así es. Y si no la dominas y no tomas autoridad, ahorita el ejemplo que pusiste en la imagen de este animal que pusiste ahí, igual los elefantes, ¿no se han fijado los elefantes en los circos? Que los tienen afuera, están atados con una cadenita y una estaca. Dios mío, si ese animal quiere sale corriendo. ¿Qué es esa estaca? Hay una estaca en el piso nada más. A veces hasta con una varilla. Ajá. Yo me acuerdo Hasta los que han sido entrenados. Yo me acuerdo de niño, y esto no lo hagan los jóvenes de ahora ni los niños de ahora, pero había un circo una vez en una escuela que estaba ahí y me la pinté con varios, nos las pinteamos. Para variar. Para variar, y nos brincamos el cerco. Y nos fuimos al circo. Pero el circo funcionaba hasta en la noche, pero nosotros queríamos ir a ver los animales. Y fue algo bien curioso que me llamó la atención, un elefante inmenso, grandísimo. Yo tenía como 8 años en ese tiempo, 7, 8 años. Y un elefante grandísimo, y lo primero que yo me fijé, que estaba con una varilla, ni siquiera una estaca. Estamos en México, por favor, una varilla, así mero, vámonos. Una varilla y amarrado nada más de la varilla así, a una cadena bien delgadita, esa es para pasear un perro. O sea, ni al caso. Pero mi punto es yo me quedé sorprendido. Pero ¿sabes qué? Ese animal está entrenado. Entonces yo le pregunté a un señor, le dije, ¿esa varilla es bien chiquita? Yo he visto caballos desatarse. Y me dijo, pero es que él está entrenado, dijo, lo hemos entrenado. Y cuando él ve la varilla y cuando él ve la cadena y siente la cadena, él sabe que no se va a ir.
no estaba ni al cuello, estaba amarrado a una de las manos, una de las manos de él. Wow, está tremendo eso. Amén. Así es. Porque fue lo que se le enseñó, fue lo que se sembró en ese animal. Pues usted y yo tenemos que ser entrenados y enseñados con la palabra. Amén. Para que la palabra domine nuestra vida. Isaías, vamos a terminar con esto. El pastor está diciendo que el pastor Arnoldo decía, tienes que sacar la información vieja y meterla nueva con la palabra de Dios. Gracias al Señor. Isaías capítulo 26, versículo 3. Váyase con esto a casa, medite esto, murmure, rumie esto. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento, otra vez la importancia de los pensamientos, meditar, pensar, murmurar, hablar, confesar en voz baja, hacer lo suyo. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mire por qué. Porque en ti ha confiado. O sea que actúa o hablar la palabra, meditar la palabra, porque acuérdese, ese que dice cuyo pensamiento en ti persevera, incluye, o sea, esa palabra pensamiento incluye hacer confesiones. Entonces, quiere decir que cuando nosotros decidimos confesar la palabra, nos va a llevar a actuarla, ¿cierto? Entonces eso nos lleva a confiar en el Señor. Entonces Él guarda en completa paz nuestro pensamiento. ¿Cómo? Porque nos entrena con la palabra que cuando viene un mal pensamiento inmediatamente lo vamos a atacar con palabras llenas de fe. Y lo vamos a llevar cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Amén? ¿Cuántas veces ha estado lavando los trastes o ha estado ocupado y alguien le está hablando y usted ni cuenta? Porque está tan dicen, porque está tan entrado en lo que está pensando que ni cuenta se dio que alguien le estaba hablando, ¿verdad? Y está, a veces el paso, ¡hey! O los niños, ¡mami! Y tal vez yo estoy lavando trastes y ni cuenta me doy que me estaban hablando. Hasta que, ¡mam! ¿No me oyes? O el pastor, te estoy hablando, mi amor, ¿no me oyes? Yo, perdón, es que estaba pensando en otra cosa. Pero hasta que una palabra vino, un ruido vino y quitó ese pensamiento, se distrajo, ¿cierto? Se fue. ¿Qué le pasó al pensamiento? Dejó de existir, en ese momento desapareció. Bueno, de la misma manera, cuando vienen pensamientos, usted mismo puede hacerlos que paren. ¿Cómo? Haciendo confesiones de fe. Viene el pensamiento, no puedo hacer esto, no sé cómo le voy a hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece en el nombre de Jesús. Soy más que vencedor, soy más que vencedora. Fui puesto por cabeza y no por cola. Estoy encima y no debajo. Tengo la autoridad de Jesucristo en mí. Echo fuera este espíritu de temor. Esas palabras atacaron ese pensamiento. ¿Cuántas veces, hermana Nubia? Las veces que sean necesarias hasta que deje de ser una atadura para usted. No va a pasar mucho tiempo si usted lo mantiene como un estilo de vida. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en Él hemos confiado. Amén. Qué bueno es nuestro Señor. Aleluya. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Pero es verdad eso. No solamente, es que es un versículo de la Biblia tan bonito que le enseñé a mi niño desde chiquitito. Porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Es verdad. Vívalo. Él es bueno y Él quiere lo mejor para sus hijos. Gloria a Dios. El diablo es un mentiroso y es padre de mentira. No deje que venga a engañarle con pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Vea su identidad en Cristo. No vea lo que el diablo viene a ponerle a usted. Vea su identidad. Su identidad está en la palabra, está en Jesucristo. Vaya a la palabra. Véase en este espejo de la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor acerca de usted? En eso medite, en eso piense, eso hable, eso confiese. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe.
disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación, o bien escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefecccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.